Bien, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud geográfica en la que se encuentren. En primer lugar, expresar mi perecedero agradecimiento a mi tutor, el doctor Miguel Villarrubia López, por haberme distinguido al haber propuesto mi TFM para que sea presentado en esta mesa, por considerarlo un tema de interés que pudiera ser tomado como referente para los actuales estudiantes de esta maestría. Asimismo, agradecer a los doctores Rodrigo Ramírez Pisco y Bernat Codina Sánchez por creer en mí y por haberme dado la oportunidad de ser parte de UNIVA. Bien, el contenido de la presente exposición está conformado de la siguiente manera. Se tocará en forma breve una sección relacionada con el TFM, se analizarán las consideraciones necesarias que se debe tener presente para elaborar un exitoso TFM, se indicarán los parámetros que se deben tomar en cuenta en el proceso de selección del tema del TFM, así como en la configuración de la estructura del mismo, se hará la presentación del TFM considerado modelo y referente para este máster, y por último se generarán comentarios finales y se evidenciará lo concerniente a la continuación o la continuidad que se le ha dado al trabajo final de máster que va a ser presentado el día de hoy. Bien, los objetivos planificados a lograrse en la presente exposición son los siguientes. Explicar brevemente en qué consiste el trabajo final de máster, su importancia y utilidad. Detallar los puntos claves a considerarse para lograr un exitoso TFM. Explicar cómo elegir el trabajo final de máster o el tema del trabajo final de máster y cómo debe ser su estructura. Presentar el TFM que fue defendido en la edición octubre 2018-octubre 2019 de la MERCE. Presentar comentarios finales y comentar acerca de la continuación de los resultados del TFM. Bien, con relación al trabajo final de máster surgen algunas interrogantes. La primera de todas es, ¿qué es el TFM? Pues el TFM no es más que una asignatura especial que forma parte del plan de estudios de la maestría. El trabajo en sí debe ser una consecuencia directa de lo que se ha aprendido a lo largo de los cursos del máster. Es la redacción por escrito de un proyecto compuesto por un conjunto de explicaciones, teorías, ideas, razonamientos y apreciaciones, le llamaba ETIRA, sobre una temática concreta escogida entre el tutor y el estudiante. Otra pregunta que surge en este momento es ¿para qué sirve el TFM? Pues el TFM sirve como un integrador de la formación recibida por los estudiantes a lo largo de la titulación, tanto a nivel de conocimientos como de destrezas, habilidades, actitudes y competencias. ¿Cuáles son los trabajos final de máster admitidos? O sea, los tipos de TFM admitidos. Los trabajos admitidos pueden ser de tres tipos. Un primer tipo puede ser un estudio documental del estado del arte sobre alguno de los temas del ámbito del máster. Puede ser una investigación de alguno de los temas del ámbito del máster. O finalmente puede ser una propuesta, un proyecto profesional, ¿no? Sobre energías renovables, ahorro y eficiencia energética. Es un trabajo individual y bajo la supervisión del tutor asignado al estudiante. El tutor ayuda a diseñar y organizar el trabajo en base a los contenidos que el estudiante le vaya mostrando, lógicamente, conforme pasa el tiempo. Una precisión importante que le he puesto aquí es que la responsabilidad del desarrollo del proyecto es exclusiva del estudiante. Bien, el trabajo final de máster, como es un proyecto, debe cumplir con todo lo que un proyecto debe cumplir. Debe ser SMART. Este acrónimo es muy importante en toda la realización de proyectos, en la vida personal y profesional inclusive. Debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe ser definido en el tiempo. Específico es mientras más claro y detallado sea tu objetivo, más fácil será establecer unas acciones para poderlos alcanzar. No hay que andar por las ramas, hay que decir en forma perfecta y precisa qué es lo que se quiere conseguir y cómo quererlo conseguir. El trabajo final de máster debe ser medible. Un objetivo tiene que poderse medir a través de indicadores que nos permitan saber si hemos cumplido con nuestra meta, si estamos a mitad de camino o si ya vamos por la recta final. Recordemos lo que decía Peter Drucker, lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se puede mejorar. El trabajo final de máster debe ser también alcanzable. Hay que tener los pies sobre la tierra y no andar pensando en la luna. Con esto queremos decir que nuestros objetivos deben ser razonables. Ser ambicioso no es malo, pero hay que ponerse las metas demasiado elevadas puede hacer que uno acabe tirando todo por la borda y perder la motivación necesaria para continuar. El trabajo final de máster debe ser relevante, debe ser importante desde el punto de vista personal, profesional, como debe ser desde el punto de vista local, regional o yendo mucho más allá todavía, global, es decir, del mundo entero. Un objetivo relevante estará alineado a los objetivos generales de la propuesta que tengamos y a aquellos ámbitos importantes para el desarrollo. Y finalmente debe ser definido en el tiempo, ¿sí? El tiempo vuela, lo sabemos todo, y precisamente por eso son los objetivos SMART. Se remarca una importancia de delimitar la consecución de los objetivos en un cierto tiempo concreto. Un objetivo válido debe acotarse en un marco temporal en el que tiene que alcanzarse porque nos ayuda a tener un límite en el horizonte y a no procrastinar. ¿Cuáles son las consideraciones para elaborar el trabajo final de máster? Pues tenemos que tener en consideración
el primer documento, que es la guía docente que nos entregan al inicio de nuestras clases, al inicio de nuestro curso, al inicio de la maestría. Y las preguntas que debemos responder en el desarrollo que vamos a hacer a continuación será: ¿cómo elegir el tema del TFM? Una pregunta muy difícil y muy importante de poderla responder. ¿Cómo afrontar el trabajo de investigación? ¿Cómo desarrollar la estructura del trabajo final de máster? Y algunas preguntas regadas por ahí que las he puesto como si fuera un solo bloque. ¿Cómo se ubican las fuentes fiables? ¿Cómo se citan adecuadamente estas fuentes? ¿Cuál es la metodología de trabajo que vamos a llevar? Bien, vamos a desarrollar poco a poco cada una de ellas y a la vez que vamos a presentar el trabajo final de máster elegido como referente. ¿Cómo elegir entonces el tema del TFM? Tenemos varias vertientes, tenemos 4 vertientes que yo he visto. Lo podemos elegir a partir de la lista de UNIVA, es decir, el tema de investigación personal, lista de UNIVA, tema de investigación personal. Otra vertiente es la interrogarse uno sobre el tipo de investigación que se quiere realizar, ¿sí?, y cruzarlo con la lista de UNIVA. Después seleccionar la disciplina de investigación global y la información necesaria que nosotros podemos encontrar. Y una cuarta vertiente es buscar artículos de actualidad para seleccionar finalmente el tema del trabajo final de máster. Aquí en el pie de página o en el pie de esta diapositiva he puesto una línea de tiempo de lo que ustedes van avanzando en este momento, en esta edición de máster. Ustedes ya han hecho la primera entrega, es decir, han enviado el trabajo final de máster en un 50%, lo hicieron el 17 de mayo del año 2021. Van a transcurrir 67 días a partir del día que lo entregaron, hasta el 23 de julio, que tienen que hacer la segunda entrega, que es el 100%, no debe estar perfecto, pero debe ser el 100%. Tendrán 73 días para mejorarlo, para cambiar, para hacer las observaciones que realiza el tutor, para presentarlo el 4 de octubre del año 2021, donde se hace la entrega final del trabajo final de máster para que pueda pasar a los tribunales y que ustedes lo puedan defender. Bien, el tema a seleccionar debe tener un vínculo muy claro con las energías renovables, la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética, por eso es la maestría, pudiendo ser temas relacionados con recursos energéticos, es decir, biorecursos, por ejemplo la biomasa, los residuos, combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, la energía geotérmica, el hidrógeno, la energía hidráulica, la energía nuclear, la energía marina, la energía oceánica, la energía solar y la energía eólica. Pueden ser temas relacionados con aplicaciones, a edificios, a la industria, al transporte. Pueden ser temas relacionados a utilización, es decir, temas relacionados con las baterías, tecnologías de conversión, pilas de combustible, tecnologías de almacenamiento, desarrollos técnicos, entre otros. Pueden ser un tema relacionado al medio ambiente, tocando cuestiones de atmósfera, cuestiones climáticas, meteorológicas, tecnologías de mitigación, por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono, el CSS, la captura y utilización del carbono, el CCU, o gestión de radiación solar, por ejemplo. Pueden ser temas relacionados con aspectos tecno-socioeconómicos, tocando cuestiones de salud, de industria, política, regulación, temas sociales, por ejemplo, el acceso a la educación, la igualdad y la equidad. Esta triada es muy importante en este momento. O temas relacionados con sistemas, que es el caso de mi TFM, por eso le he puesto aquí un gavilán, ¿verdad? Y ahí hablamos de contabilidad de carbono, el nexo de energía, alimentación, agua, la modelización energética, la evaluación del ciclo de vida, ACV en español o LCA en inglés, el nexo nutrientes, energía, agua, NEW, o temas relacionados con infraestructura inteligente, es decir, los sistemas inteligentes o los Smart Grid. Bien, el proyecto que va a ser presentado el día de hoy, no como defensa ante los tribunales, sino como el modelo o referente a considerar, se tiene como título Aplicación del análisis del ciclo de vida LCA para el estudio de las huellas de carbono hídrica del parque eólico de 16.5 megavatios de Villonaco, Los Ecuador. Bien, avanzando en el desarrollo del contenido, el objetivo principal de este proyecto es evaluar y ponderar los impactos medioambientales potenciales derivados asociados a la producción de electricidad a partir de la energía eólica en el Ecuador. El propósito o proyección es incentivar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, así como a la Agencia de Regulación y Control ARCONEL de aquella época del Ecuador, para que repliquen lo concerniente al resto de las tecnologías que constituyen el mix energético ecuatoriano, para así poderlas comparar y tomar decisiones que correspondan en torno a la sostenibilidad energética. Surgió una interrogante en ese momento: ¿cómo cumplir ese objetivo? Un objetivo muy amplio, ¿no? Para cumplir con ese objetivo se utilizará el análisis de ciclo de vida, que no es más que una herramienta metodológica que permite medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de una parte o de todo su ciclo de vida, donde la principal característica de esta herramienta es su enfoque holístico. Es decir, que se basa en la idea de que todas las propiedades de un producto, proceso o sistema no pueden ser determinadas o explicadas
solo de manera individual por las partes que lo componen, sino por el todo. Y por eso es necesaria la integración de todas esas partes, de todos esos aspectos que participan, y de ahí el concepto de tener en cuenta todo el ciclo de vida. Bien, para definir completamente el alcance que va a tener el proyecto, se debe especificar los impactos ambientales a considerar, el aerogenerador al que se le va a practicar el estudio, es decir, especificar su marca, modelo, tipo y capacidad, indicar los límites del sistema, o definir los límites del sistema a analizar, y definir la unidad funcional a la cual se van a referenciar todas las cargas ambientales. Pues bien, las categorías de impacto ambiental a tenerse en cuenta en general son las siguientes: la reducción de la capa de ozono, el calentamiento global, el consumo de agua, el consumo de recursos energéticos, la eutrofización, la acidificación, la formación de oxidantes fotoquímicos, el consumo de materias primas, ¿sí? Pero para el presente estudio se ha decidido considerar la categoría de impacto ambiental relacionada con el calentamiento global, específicamente lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 y el consumo de agua, así como también se ha incluido la demanda acumulada de energía, pero es como un plus para sustentar la sostenibilidad de la tecnología eólica. Bien, desarrollando el alcance del presente proyecto, se tendría lo siguiente. Se ha seleccionado que el aerogenerador a estudiarse sea de marca Goldwing, ¿sí? Modelo GW70 de 1.5 megavatios de capacidad y que conforma el parque eólico Bionaco situado en Loja, Ecuador. Como límites del sistema, ¿sí? Se ha considerado practicar el análisis de todo el ciclo de vida de este sistema, de la cuna a la tumba, que es el único que nos asegura que las cargas medioambientales de una fase no se traspasan a otras fases del ciclo de vida. Con relación a la unidad funcional, esta corresponde al parámetro que cuantifica la acción del producto o sistema cuando se ejecuta, ¿sí? Cuando se ejecuta la función asociada. Dado que la función de los aerogeneradores es la producción de electricidad o la producción eléctrica, y dado que estas máquinas se fabrican de diferentes características, la unidad funcional a utilizarse en este análisis de ciclo de vida ha sido definida el kilovatio hora de la energía entregada a la red, la energía volcada a la red. Básicamente es la unidad a la que serán referenciadas las cargas ambientales del inventario de ciclo de vida hasta los resultados finales de este análisis de ciclo de vida. De esta forma, ¿sí? Queda perfectamente formulado el alcance del proyecto, ¿sí? Cuyo análisis se concentrará principalmente en la evaluación de las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua que comporta el ciclo de vida completo de esta tecnología. Bien, en la presente diapositiva se muestra el diagrama de Sankey de la estructura energética del Ecuador en el año 2017, que en síntesis no hace más que relacionar la energía primaria a la izquierda con la energía final a la derecha, ¿sí? Y nos indica que la energía primaria alcanzó los 222 millones de barriles equivalentes de petróleo, ¿sí? Es decir, 32.44 millones de toneladas equivalentes de petróleo, mientras que la demanda de energía en el Ecuador alcanzó los 90 millones de barriles equivalentes de petróleo, es decir, 13.17 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Tal como se puede apreciar en esta diapositiva, ¿sí? En el año 2017 el energético predominante en la matriz de energía primaria del Ecuador fue el petróleo. ¿Sí? Del total producido, el 87%, que tenemos 60% de este lado, 27% de este lado, el 87% corresponde a él, el 5% corresponde a gas natural y el 8% corresponden a las energías renovables, que tenemos la hidroenergía, la leña, los productos de caña, la energía eólica, ¿sí? Y fotovoltaica, entre otras energías. Bien, la energía eléctrica en el Ecuador proviene de fuentes renovables y de fuentes no renovables. Aquellas que se producen mediante fuentes renovables están compuestas por centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y termoeléctricas que consumen biomasa y biogás. Mientras que las que son del tipo no renovables, ¿sí? Utilizan combustibles fósiles, lógicamente, y son clasificadas en turbogás, en turbovapor y motores de combustión interna. En el año 2017, que es producto de este estudio, las fuentes de energías renovables representaron más del 62%, ¿sí? De la potencia efectiva a nivel nacional. Más del 62%. Bien, con respecto a los proyectos eólicos en el Ecuador, el primer proyecto eólico del país fue de 2.4 megavatios de capacidad, ¿sí? Y fue ubicado en la isla San Cristóbal del archipiélago de Galápagos, se inauguró en el año 2007. Estaba conformado por 3 aerogeneradores MEI, modelo AE59 de 800 kilovatios cada uno. En el año 2014 se incorporó un segundo parque eólico de capacidad 2.5 megavatios, proyectado a ser de 12 megavatios, conformado inicialmente por 3 aerogeneradores de 750 kilovatios cada uno, ubicado en la isla de Baltra del archipiélago de Galápagos. El primer parque eólico construido en el territorio continental ecuatoriano es la central eólica Bionaco,
¿sí? Ubicada en la provincia de Loja, 14 kilómetros de la capital. Específicamente construida a lo largo de la línea de la cumbre del Cerro Bionaco, conformada por 11 aerogeneradores Goldwing, o sea, la marca Goldwing, modelo GW70, de 1.5 megavatios de capacidad, contando con una potencia instalada de 16.5 megavatios. En la actualidad se está construyendo el parque eólico de 51.2 megavatios de capacidad, conformado por 16 aerogeneradores de marca Dongfang, modelo D3200, 155, de 3.2 megavatios cada uno, que se encuentran emplazados en la zona denominada Minas de Huascachaca, también en la provincia de Loja. El proyecto Bionaco 2 y Bionaco 3 será entregado en concesión a través de un proceso público de selección, un PPS, donde la condición es que se tenga como mínimo una potencia instalada de 110 megavatios. En la presente diapositiva se muestra el diagrama unifilar de la central eólica Bionaco, donde en cada aerogenerador se encuentra instalado un transformador pan-mount que eleva la tensión de los 620 voltios a 34.5 kV. A continuación tenemos la subestación eléctrica Bionaco, donde eleva la tensión de 35 kV a 69 kV con un transformador de potencia de 25 MVA, a partir del cual se entrega, ¿sí?, la energía al Sistema Nacional Interconectado a través de la subestación Loja. En la presente diapositiva se aprecia una implantación general de los proyectos Bionaco. Bionaco 1, a margen izquierda el Bionaco 2 y a margen derecha queda el Bionaco 3. El Bionaco 2 está en la zona de Membrillo, Ducal, y el Bionaco 3 en la zona de Guayrapamba. ¿Sí? Están las líneas que lo van a unir, uno se encuentra a 10 kilómetros y el otro se encuentra a 22 kilómetros. Se encuentran ubicados en la parte suroccidental del Ecuador continental. Se encuentran en una región con un microclima fabuloso. El factor de planta del Bionaco 1 está por el orden del 53.7%, uno de los más altos a nivel mundial, y se tiene vientos del orden de 12.4 metros por segundo en promedio al año. En la presente diapositiva se aprecia que en la zona del emplazamiento, ¿sí?, del parque eólico Bionaco existe una marcada estacionalidad, donde se hacen presentes vientos fuertes. Aquí tenemos nosotros las velocidades, ¿sí?, las velocidades instantáneas, donde se muestran vientos fuertes en los meses de mayo, de 10.23 metros sobre segundo, hasta el mes de octubre, que contamos con 11.08 metros por segundo. Esta es una gráfica que la he actualizado al año 2020 y es la energía entregada al Sistema Nacional Interconectado y la velocidad del viento promedio mensual. Bien, ahora surge la pregunta, ¿cómo afrontar el trabajo de investigación? Hay algunos pasos que he querido compartirlos con ustedes para podernos ubicar y poder ir dando estos pasos hasta poder llegar al último escalón, que es la obtención o la realización del TFM. El primer paso es abordarlo como si fuera el primer encargo profesional que nosotros tenemos. El segundo paso, o el segundo escalón, no dejarlo para el final. El tercer escalón es hacer una planificación del proceso de elaboración. Importante cumplirla a rajatabla. El siguiente escalón es mantener una buena o excelente comunicación con el tutor. El siguiente escalón es dejarse orientar, es decir, aceptar las críticas del tutor. Hay gente que no se deja orientar y da marcha atrás o no continúa. Consultar materiales complementarios, materiales que sean actualizados también, obviamente. Disfrutar de la elaboración, muy importante. Y finalmente, tener presente en no copiar ni plagiar los contenidos del TFM. Recordemos que serán pasados por un software que detectará el plagio y podrá ser descalificado el trabajo final de máster. Bien, con relación a la configuración de la estructura del trabajo final de máster, debe estar estructurado de la siguiente forma. Debe tener una cubierta o portada, que ya está definida por la maestría. Debe tener un grupo de índices, donde comienza con un índice general, a continuación un índice de figuras, luego un índice de tablas, un índice de anexos y unas abreviaciones en el cual se incluyan los acrónimos de entidades, acrónimos de unidades y acrónimos varios. Finalmente, una página que tenga el resumen o el abstract. Tiene que tener el resumen en español y el abstract en inglés. Si usted lo hace en español, su TFM pues tendrá el resumen en español y el abstract en inglés. Si usted lo hace en inglés, el TFM pues tendrá el abstract en inglés y el resumen en español, obviamente, ¿no? Las páginas irán numeradas con números romanos, ¿sí?, desde lo que corresponde a índice, no la cubierta, lo que corresponde a índice, hasta lo que corresponde a la última página, que es el resumen o el abstract. Comenzará con números ordinales desde la primera página, que es la introducción, hasta la última página de las conclusiones. Irá un resumen, irá la introducción, el cuerpo propio del TFM, la memoria del TFM que se llama, y las conclusiones. El último número ordinal serán las conclusiones, luego vendrá una bibliografía y finalmente tendremos los anexos.
Esto lo voy a asociar al trabajo final de máster que yo he realizado. Con respecto a las fuentes fiables, las citas adecuadas y la metodología. Con respecto a las fuentes fiables, personalmente consulté publicaciones gubernamentales oficiales, porque hay algunas que no son oficiales. Hice contacto directo con el administrador o la administradora del parque eólico de Villonaco, es decir, la unidad de negocios Gensur, la que está encargada de la administración del parque eólico de Villonaco. Pero lo más importante que hice fue hacer el contacto directo con el fabricante. Eso fue algo que me ayudó muchísimo en la realización de este trabajo final de máster. Adicionalmente, para ustedes les recomiendo consultar publicaciones internacionales en revistas científicas, tales como Scopus, Elsevier, Science Direct, Intex Open, el ResearchGate y Academia, entre otras. Con respecto a las citas y las leyendas adecuadas, hay que efectuar el reconocimiento de la propiedad intelectual, el RPI que yo le llamo, es decir, cualquier cosa que usted utilice, un gráfico, una tabla o una cita, debe especificar claramente quién es el propietario intelectual de ese gráfico, esa tabla, esa cita. Los estilos utilizados son APA, Chicago, Harvard, Anglia, IEEE, Vancouver, que no es más que una asociación con IEEE, entre otros. Los que principalmente usan los estudiantes normalmente el APA y la IEEE. Hay que tomar en cuenta también los insertos de notas al final de las páginas. Yo no lo hice, no es necesario, o sea, no es obligatorio. Y hay que poner las leyendas especificando claramente en los gráficos y en las tablas. Con respecto a la metodología de análisis para mi TFM, ¿sí? En el análisis de ciclo de vida necesitaba definir dos cosas. ¿Cuál es la herramienta informática que me va a permitir realizar este análisis de ciclo de vida? Y la segunda cosa es cuál es la base de datos que voy a utilizar para el inventario de ciclo de vida. Ya la vamos a contestar esas preguntas. Y tener presente detectores de plagio, ¿sí? Ustedes pueden consultar detectores de plagio, el Plagium, les doy la dirección, el Plagius, le doy también la dirección, que es español, y el Plagscan, también está aquí la dirección para que ustedes lo puedan contratar y puedan ustedes pasar estos detectores de plagio para que no tengan inconvenientes a la hora de subir su trabajo final de máster final. Con respecto a las herramientas informáticas para el análisis del ciclo de vida, existen una serie de software que usted puede elegir. Tenemos el CIMA Pro, hay unos que son los softwares específicos, ¿sí? que están hacia la derecha, y los softwares que son genéricos. Los software genéricos tenemos el CIMA Pro, el software Gavi, tenemos el Humberto, tenemos el Team Software que es la PricewaterhouseCoopers, y tenemos el OpenLSA. ¿Sí? Este OpenLSA está cogiendo bastante acogida en este momento. ¿Sí? Y acá los software específicos que tenemos el TESPI, el ECOID, que es muy básico, no se lo utiliza, el EverD, el SolidFrost, me imagino que se dar cuenta que esto es para cuestiones de forestación, entre otros. Yo escogí el CIMA Pro, ¿no? Y tuve una ventaja porque para poder tener la licencia tuve que utilizar pues mis relaciones por haber sido profesor. Entonces pude conseguir una licencia temporal, me la proporcionaron por un año y un agradecimiento que tengo para esta firma que es Pre-Consultant Sustainable. Bien, con respecto a las bases de datos para análisis de ciclo de vida, lo mismo que en el software, existen las bases de datos que son específicas y existen las bases de datos que son genéricas. Yo utilicé una base de datos genéricas y la más utilizada es Equinven. Hay una base de datos específica que también se puede utilizar, pero es preferible utilizar una que tenga muchísima cantidad de información. Esta base de datos en esa época tenía 4.000 datos de inventarios de ciclo de vida. Bien, con relación a la metodología del análisis empleada, para el análisis de ciclo de vida se llevarán a cabo una serie de simulaciones utilizando la herramienta informática CIMA Pro, el que yo utilicé. Y lo que hice fue recrear todos y cada uno de los procesos necesarios para la producción de 1 kilovatio hora de electricidad a partir de la tecnología eólica, obviamente, ¿no? En general, las etapas que conforman un análisis de ciclo de vida son 7. La primera es la denominada el aprovisionamiento de materias primas y componentes. La segunda, la fabricación. La tercera, la distribución. La cuarta, el montaje o levantamiento. La quinta, la operación. La sexta, el mantenimiento. Y la séptima, el desmantelamiento y fin de vida de este producto, proceso o sistema. Yo lo que he hecho aquí en este proyecto es agrupar estas 7 en 5 para poder entender mejor los resultados. Bien, en la presente diapositiva se muestra lo que es el transporte que se realizó de los aerogeneradores desde su fábrica que está en Beijing, ¿sí? El origen fue Beijing, fue llevado en transporte terrestre hasta Tianjin, ¿sí? Recorriendo 172.43 kilómetros. Desde Tianjin
¿sí? Fue llevado hasta Puerto Bolívar, ubicado en Ecuador, Puerto Bolívar, a través de un transporte marítimo, recorriendo 16.751.92 kilómetros, y de Puerto Bolívar fue llevado en transporte terrestre, todos los aerogeneradores, todas las góndolas, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta Billonaco, Loja, Ecuador, ¿sí? Recorriendo 236.76 kilómetros, para tener una referencia de la cantidad de transporte que ha sido utilizado. Bien, la metodología de análisis empleada continuamos, ¿no? Para el presente proyecto y con el propósito de facilitar, como les mencioné anteriormente, la comprensión de los resultados, se agrupó estas 7 etapas definidas en general para los análisis de ciclo de vida en 5, de la siguiente manera. Una etapa llamada de construcción. En esta etapa de construcción, en la cual se incluyen el aprovisionamiento, la extracción de materias primas, el aprovisionamiento, el procesamiento para elaborar las materias o los materiales necesarios para la fabricación de las partes y los componentes, ¿no es verdad?, de los diferentes elementos que conforman el parque eólico, y para la consiguiente fabricación de cada uno de los componentes del aerogenerador, incluyendo, claro está, también los conductores de cobre requeridos para la conexión eléctrica. Tenemos una fase de distribución. En esta fase de distribución he graficado, pues lógicamente, el envío marítimo y el envío terrestre. Obviamente, en esta fase de distribución se incluye tanto el transporte de las materias primas para la fabricación de los aerogeneradores, como el transporte al lugar del emplazamiento y todo el transporte que se requiere durante el tiempo de operación del parque eólico. Una fase de montaje o levantamiento, la misma que considera todos los trabajos que sean necesarios realizar para elegir e instalar los aerogeneradores. Tenemos una fase de operación y mantenimiento. Esta fase está referida al mantenimiento del parque eólico propiamente dicho, y se consideran los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos necesarios. Básicamente es lo concerniente a cambios de aceite y lubricación. Y finalmente tenemos una fase denominada de desmantelamiento y fin de vida. Esta fase incluye el desmontaje del parque eólico, así como el transporte para la eliminación de los residuos, es decir, al vertedero, y o el reciclaje de los componentes que puedan ser aprovechables, que puedan ser reutilizados, que puedan ser remanufacturados, que puedan ser repotenciados. Bien, los resultados obtenidos, ¿no? Para nosotros producir, una vez que hemos corrido toda esa simulación, para nosotros producir 1 kilovatio hora de electricidad a partir de la tecnología eólica, es decir, 3.6 megajoule de energía, se necesitan 1.1636 por 10 a la menos 8 aerogeneradores de la marca Goldwing, del modelo GW70 y de capacidad 1.5 megavatios. Entonces, nosotros teníamos que justificar si ese valor que estábamos utilizando era un dato coherente. Calculamos entonces las horas equivalentes para producir 1 kilovatio hora de electricidad a partir de 1.1636 por 10 a la menos 8 aerogeneradores, ¿sí?, en 20 años, que es la vida útil declarada para este aerogenerador, para una capacidad de 1.500 kilovatios por cada aerogenerador. Obtuvimos 2.865 horas al año. ¿Sí? Estas serían las horas equivalentes de funcionamiento, que es un valor que refleja fielmente un número de horas equivalentes de funcionamiento para un parque situado en un lugar apropiado y que es explotado correctamente. Bien, a la hora de obtener los resultados para el cálculo de la huella de carbono, se ha utilizado el método denominado ILCD 2011 Midpoint Plus, versión 1.1, es un método de impacto europeo. Este método me permite evaluar hasta 14 categorías de impacto ambiental, ¿sí?, distintas. Sin embargo, en este análisis centramos, como habíamos dicho anteriormente, en la categoría de impacto ambiental que tiene que ver con cambio climático y específicamente en lo concerniente a las emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, se obtuvo que para producir 1 kilovatio hora de electricidad se necesitan 15.5 gramos, se generan 15.5 gramos de CO2 equivalentes, correspondiendo a 14.7 gramos de CO2 equivalentes a la etapa de construcción y 0.5 kilogramos a la etapa de transporte. ¿Sí? 0.5 a la etapa de transporte. ¿Okay? Por otro lado, en lo referente al cálculo de la huella hídrica, se ha utilizado el método de análisis de impacto denominado Water Scarcity, cuyo autor es Berger et al. En el año 2014, versión 1.0, que analiza exclusivamente o únicamente esta categoría, y se tuvo como resultado que para producir 1 kilovatio hora de electricidad a partir de este aerogenerador específico, ¿sí?, se necesitan consumir 8.72 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua, correspondiendo 8.53 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua a la etapa de construcción, 0.07 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua a la etapa de transporte. Recordemos las etapas de transporte que son prácticamente despreciables.
Bien, entre las conclusiones, pues, luego del análisis de ciclo de vida completo de la tecnología renovable eólica del Ecuador, se concluyen que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua durante la etapa de transporte, tal como lo vimos en la lámina anterior, se pueden considerar prácticamente despreciables para dicha fuente de energía, donde buena parte se encontraría presentes en la etapa de construcción y montaje, así como en la etapa de construcción y montaje, que supone una aportación del 94.84%, ¿sí?, en lo concerniente a las emisiones de CO2 equivalente, y el 97.82% en lo relacionado al consumo de agua, tal como se lo detalla en esta tabla número 15, que indica que es la distribución de las huellas de carbono y las huellas hídricas en las etapas funcionales. Es indiscutible que todo tipo de energía tiene sus consecuencias, y la energía eólica pues no es la excepción, obviamente. Las emisiones de gases de efecto invernadero se producen cuando se fabrican los aerogeneradores, cuando se montan los aerogeneradores, cuando se mantienen los aerogeneradores y cuando se desmantelan estas turbinas eólicas. Pero estas emisiones durante el ciclo de vida de la tecnología solar y eólica y nuclear son considerablemente menores y menos variables que las emisiones de las tecnologías basadas en la combustión de gas natural y carbón. La fuente de energía eólica cuenta con una huella de carbono, una de las más pequeñas, va entre 11 y 14, ¿sí?, 11 y 14 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, superada solamente por la energía solar, por la energía nuclear, perdón, que es 12, la energía nuclear que es 12, ¿es verdad? Y lo mismo se puede afirmar con respecto al comportamiento de lo que es la huella hídrica. Para el parque eólico de Bionaco se obtuvo 15.5 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, lo cual guarda estricta relación con los valores tomados de la investigación de NREL y BNL. Bien, un factor considerado clave e influyente en la generación de energía a lo largo de la vida útil de un aerogenerador y por lo tanto en el impacto medioambiental de cada kilovatio hora generado es la ubicación del parque eólico. Así, si en el emplazamiento del parque eólico el viento es muy suave, se produce una reducción de la capacidad de generación, aumentando el impacto medioambiental por cada kilovatio hora generado. Por otro lado, las dimensiones de un parque eólico tienen una gran influencia sobre el impacto ambiental o medioambiental, donde en términos generales, ¿sí?, se considera más sostenible la construcción de parques más grandes, es decir, a mayor número de aerogeneradores que se erijan, el resultado es un menor impacto medioambiental por kilovatio hora de energía eólica generada. Para el presente caso, ¿sí?, se demuestra que una turbina eólica a este aerogenerador específico, le toma 1.19 años, es decir, el tiempo de amortización, generar toda la electricidad que consumiría durante todo su ciclo de vida útil, es decir, durante los 20 años. Por lo cual, el aerogenerador GW70 1500 kilovatios es capaz de generar 16.74 veces la misma cantidad de energía que consumiría durante todo su ciclo de vida. Eso es lo que se denomina el ROE, la tasa de retorno energético, una tasa altísima. Fabuloso. Uno de los principales retos, que son retos claves, sin duda alguna, será considerar el almacenamiento eficiente de esta energía para poder responder a tiempo a la oferta y a la demanda. Bien, como comentarios finales, ¿sí?, es fundamental que los grandes fabricantes de aerogeneradores comprendan dos cosas: las ventajas y las oportunidades que ofrece el uso del análisis de ciclo de vida, el uso del LCA en sus productos, tanto a nivel desde el punto de vista de la mejora continua de los procesos y productos, como desde el punto de vista comercial, obviamente, así como las posibles formas de poder reutilizar, remanufacturar o reciclar los diferentes materiales y componentes que lo conforman. Bien, en relación a la continuidad del presente TFM, este TFM está siendo utilizado por órganos de control, ha sido presentado inclusive a Gensur, fue entregado a Gensur, es decir, la administradora del parque eólico, y lo están utilizando como documento de referencia para tomar decisiones en cuanto a la diversificación de la matriz energética nacional. Recientemente se ha presentado un artículo científico, ¿sí?, en relación al presente TFM, para que, de ser aceptado por los editores, se publique en el Journal Renewable and Sustainable Energy Reviews de Elsevier. Y aquí está la captura que he hecho para que quede constancia de aquello. Bien, hemos terminado la presentación. Les doy muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos para una próxima vez. Hasta pronto.